El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos un relato mismo que también está enlazado con un asesino mismo que estuvo en Inglaterra por muchos años. Este es Jack del Destripador. Este relato se titula Mary y el demonio. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato mismo que pasó hace más de 125 años. Este relato se titula Mary y el demonio. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos lo compartió el hermano de la protagonista. Este relato él mismo lo tituló Mary y el demonio. Este relato lo voy a contar como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para comentarles y recomendarles a la vez que cada vez que escuchen los videos del canal, los escuchen con los ojos cerrados, con audífonos, acostados y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Antonio. El día de hoy voy a contarles un relato, mismo que le pasó a mi hermana. Este relato yo la titulo Mary y el demonio. Y pasó lo siguiente. Recuerdo que Mary, mi hermana, estaba sentada, como siempre, con sus piernas cruzadas sobre el piso de madera. Y eso sí, siempre se sentaba así. Eso sí, se sentaba así en su precaria habitación. Digo precaria porque tiene muy pocas cosas. Y eso sí, ella era joven, pelirroja, y eso sí, ella miraba absorta viejas fotografías y a la vez cartas, con recuerdos de su querida tierra irlandesa. Porque eso sí, tanto ella como yo somos de ascendencia irlandesa. Aunque eso sí, mi madre es irlandesa y mi padre es mexicano. Y eso sí, recuerdo que estaba viendo esas viejas y amarillentas imágenes que invocaban por nuestro pasado. Eso sí, mi hermana era muy feliz junto a su joven esposo. Eso sí, antes de que él volara en 1000 pedazos. Eso sí, porque tristemente una mina de carbón en donde él trabajaba tristemente explotó. Y eso para ella fue muy triste, la verdad. Y eso sí, en ese entonces mi hermana tenía 21 años. Y justamente en ese entonces, y eso sí, y pese a muchas gestiones realizadas, eso sí, a mi hermana jamás le pagaron el dinero del seguro. Eso sí, a la viuda de él. Eso sí. Después vino el hambre a nuestro poblado. Y pues Mary era muy hermosa. Su nombre es Mary Jane Kelly. Sin instrucciones ni trabajo, ella decidió hacer algo que la mera verdad muchos le dijimos que no lo hiciera. Prefirió, pues, no puedo decir esta palabra porque está prohibido en YouTube. Pues decidió venderse ella misma en las calles para poder comer algo. Porque a decir verdad, su existencia pues no había cambiado mucho. Eso sí, ella ya con 28 años. Eso sí, ella había viajado a Gran Bretaña, pero eso sí, su destino no mejoraba. Ella mal vivía en ese ruinoso distrito del este de Londres llamado
Whitechapel. Y eso sí, recuerdo que ella se levantó con los ojos llorosos, recogió todas las fotos y las cartas y ella decidió guardarlas dentro de un gran sobre. Y se preguntarán, ¿por qué sé todo eso? Porque ella misma me lo contó. Porque yo trabajaba en Londres antes de venirnos aquí a México. Y eso sí, cuando la vi tal y como la vi, eso sí, no lo pensé dos veces y lo que hice fue levantar a mi hermana y llevarla a casa. Y eso sí, yo siempre le he dicho que debe apartar aquellos recuerdos que únicamente le traían dolor y por qué no volver a su trabajo, porque eso sí, yo también la ayudé a conseguir un trabajo en donde yo trabajo. Y eso sí, que es lo único que ella le distrae. Y eso sí, ella tenía que hacer, pues, de tripas, tanto su corazón y eso sí, recobrar su dignidad. Y lo que hizo fue retornar las calles para ir directamente a su trabajo. Y eso sí, y así trabajar para conseguir dinero. Porque eso sí, justamente el trabajo a la que ella, ¿cómo diré? Ella procesaba, mejor dicho, ella trabajaba, ella decidió retirarse. Aunque eso sí, no sabía que ella volvió después porque ella ya no alcanzaba, ya no le alcanzaba nada. Y eso sí, después, lo, después descubrí que ella decidía, y sobre todo, lo que hacía era retornar las calles para procurar clientes y conseguir dinero, de cierto modo. Aunque eso sí, era un peligro mortal para ella. Mismo peligro mortal que la acechaba. Eso sí, ella debía superar su medio al resultar la siguiente víctima del loco asesino que mataba a las meretrices. Así que lo que hacía era abrir sus cadáveres en el canal y eso sí, se llevaba sus órganos. Aunque eso sí, aquel demonio humano de la presa mismo que también era apodado como Jack el Destripador. Y es lo más probable que ustedes ya hayan escuchado eso. Y sobre todo, hablar de dicho personaje. Aunque eso sí, hasta la fecha su identidad nadie lo sabe. La necesidad extrema de ella constituía el más poderoso motivo para forzarla a volver a ejercer su labor habitual. Pero eso sí, a pesar de tan grave peligro que ella llevaba. Y eso sí, ella estaba atrasada en el pago del lugar en donde ella vivía. O mejor dicho, arrendaba o rentaba. Y en el cual había convivido hasta apenas unos días atrás con un cortador de pescados del mercado de Bishopgate. Y eso sí, y peón ocasional, mismo que se llamaba Joseph Barnett. Pero eso sí, el nombre se registró de la por se registró eso sí como cierto nombre, pero eso sí, también se retiró de la vivienda. ¿Por qué? Porque esta era la versión misma que luego suministró a la policía. Justamente su novia había llevado a vivir, él se había llevado a vivir a su novia. Y eso sí, lo que no sabían es, lo que yo no sabía yo, es que justamente él ya sabía que mi hermana se dedicaba tanto a ejercer cierto trabajo que yo le conseguí en donde yo trabajo,
como al trabajo que ella antes ejercía. Y eso sí, en realidad no se supo si lo que le pasó a esta joven. Y eso sí, justamente recuerdo que llegué a escuchar a uno que dijo, pues así se llama esta mujer. Ella es una... No puedo decir esta palabra. Ella se ganaba la vida trabajando, pues justamente como empleada doméstica y también trabajaba como secretaria en tal compañía. Y justamente otro dijo, más ejercí el trabajo que mencionaste antes. Y a decir verdad, al escuchar esto, la mera verdad yo me enojé mucho. Y eso sí, sobre lo que se decía de mi hermana nunca quedó aclarado. Si esta mantenía un romance con mi hermana, mejor dicho, una relación, no puedo decir esta palabra porque la verdad también está prohibida aquí en YouTube. Aunque eso sí, he llegado a escuchar eso que se ha sugerido. Y recuerdo que antes de hacer el abandono del hecho de su... Tampoco puedo decir esta palabra. Pero bueno, voy a decir... ¿Cómo se les dice en China? Justamente ella era una concubina Barnett. Recuerdo que había protagonizado con ella varias peleas. Y en una de esas refriegas se arrojaron toda clase de objetos, rompiendo el vidrio de la ventana contigua a la entrada. Y eso sí, de acuerdo con la versión proporcionada por aquel ex concubino, habían perdido la llave de la única costumbre de abrirla desde adentro. Y eso sí, introduciendo la mano por la hendidura del vidrio, mismo que estaba quebrado. Que por cierto, esta llave estaba desaparecida del triste hogar, por cierto. Y eso sí, este hogar era de la atractiva pelirroja, misma que representó un gran misterio. Esta pelirroja es mi hermana, por cierto. Y eso sí, puesto que cuando se sucedió cierto crimen, la habitación se hallaba cerrada por dentro. Y justamente fue el preciso... Yo fui preciso pues para derribar la puerta para ingresar junto con la policía y los forenses. Y eso sí, cuando vi, la verdad no solo me puse triste, también me enojé. ¿Por qué? Porque dentro encontramos el mutilado cadáver de mi hermana. Y a decir verdad, al descubrir el cuerpo de mi hermana, eso sí, también pensé que pudo haber sido todo esto hecho por un militar retirado del ejército inglés. Y eso sí, mismos que mejoraban los ingresos de su magna jubilación, trabajando como empleado de comercio al servicio del dueño de las miserables habitaciones ocupadas, en su mayoría por desdichadas. Y justamente recuerdo que alrededor de las 10:45 de la mañana, recuerdo que esto pasó el domingo 9 de noviembre de 1888. Recuerdo que el dependiente se apersonó al número 13 de la pensión Miller's Court para tratar de cobrar la renta adeudada. Y a decir verdad, afuera podía oírse el jolgorio
de un día festivo a los londinenses en el cual se celebraba la fiesta de Lord Mayor, título que recibió el alcalde de Londres, Cork y eso sí, y otras ciudades importantes del Reino Unido. Recuerdo que el cobrador golpeó la puerta con sus nudillos, como sus llamadas no ocurrieron y no tuvieron respuesta, por cierto. Lo que hizo fue descorrer la cortina que cubría la ventana. Y eso sí, escudriñó a través del hueso del vidrio, mismo que estaba roto, para comprobar si la inquilina estaba adentro y fingía no oírlo. Y justamente él llevaba unos brownies, mismos que por cierto, estos mismos tenían cierta droga. Mi hermana los comió y justamente lo que él hizo fue sacar, no se sabe si era un cuchillo, navaja, no se sabe qué era, pero lo que hizo fue, estando ella dormida, lo que hizo fue abrirla, le extrajo todos los órganos y la dejó ahí. Bueno, eso es lo que contaron los vecinos del edificio de enfrente. Después de eso, este sujeto se fue, y eso sí, ya no se supo nada de él. Y justamente encima de la cama que estaba bañada en sangre es donde este maltrecho despojó de la vida de mi hermana. Y eso sí, recuerdo que ella llevaba puesto un menguado camisón que dejaba ver el atroz estopicio infligido en su cuerpo. Eso sí, en donde estaba el vientre, lucía abierto. Y eso sí, también había seccionado su nariz, sus oídos, todo, incluyendo sus ojos. También le extrajo trozos de sus muslos y fragmentos de piel de su cara, yacían justo al cuerpo descarnado. Y eso sí, los riñones, el hígado y otros órganos no estaban. Y eso sí, el dantesco cuadro lleno de horror. Jamás voy a olvidarlo. Y para decir verdad, estoy buscando ese sujeto para vengarme de la muerte, vengar la muerte de mi hermana. Y eso sí, este mismo lo que hizo fue correr al comercio donde se encontraba el arrendador. Y eso sí, lo que hizo fue irse mejor. Y justamente el arrendador, John McCarthy, lo que hice fue preguntarle que si había visto a alguien ingresar al cuarto de mi hermana. Y él me dijo que no. Así que lo que él hizo fue, pues, contarme todo. Me contó que lo que estaba haciendo era trabajar, pero eso sí, lo que se le hizo raro fue que su peón misteriosamente no se presentó a trabajar ese día. Y eso sí, a decir verdad, justamente al ver el arrendador cómo estaba todo, incluyendo el cadáver de mi hermana, lo que hizo fue ponerse muy triste, porque hasta el arrendador se llevaba muy bien con ella. Pero eso sí. Así que lo que él hizo fue ir directamente a la comisaría. Charló con un familiar de él y comentó todo. Y en ese entonces, lo que hizo fue arribar varios inspectores,
Sus nombres son Walter Beck, Frederick Aspering y sobre todo, el, el otro detective es Thomas Arnold, mismo que llamó al médico forense, mismo que su nombre era George Phillips. Y eso sí, ninguno de los policías se decidía a impartir la orden de forzar la entrada para acceder a la escena del crimen. Pues este mismo estaba accesible a todo público. Y eso sí, justamente el jefe de policía, Sir Charles Warren, lo que hizo fue pasar horas y horas sin tenerse noticias de este mismo. Y eso sí, hasta que se supo la sorprendente novedad de que este jerarca supremo había presentado su dimisión aquella misma mañana. Recuerdo que a las 3:30 de la tarde, eso sí, el superintendente Arnold lo que hizo fue asumir finalmente la responsabilidad de mandar quitar la ventana para desde allí tomar fotografías al interior del cuarto. Y eso sí, luego de efectuada esa tarea, se requirió al propietario que rompiera la puerta, pues al fin de hacer posible el ingreso. Y justamente él mismo le dijo que pues, no era necesario, porque la puerta estaba abierta. Y justamente, en cuanto vieron, uno de ellos dijo: todo esto parece más la obra de un demonio que de un hombre. Que por cierto, esto lo dijo John McCarthy. Y justamente al declarar en el sumario, dejando constancia de la terrible impresión que le produjo el monstruoso hallazgo, mismo que estremeció incluso a los más endurecidos policías que concurrieron a la tétrica habitación. Y a decir verdad, después de eso, el cuerpo de mi hermana me lo entregaron y decidí viajar a nuestra tierra natal, en este caso a Irlanda, a Belfast, por cierto. Y ahí la enterramos. Y eso sí. Y verdad de Dios que yo continué buscando a esa persona. Y finalmente la encontré. Pero eso sí, la encontré en América. En Estados Unidos, por cierto. ¿Y qué es lo que hacía allá? Fue a esconderse. Porque eso sí, este sujeto no contaba que yo lo iba a buscar ahí. Y en cuanto me vio, se quedó sorprendido. Intentó escapar, pero eso sí, por desgracia para él, en uno de los callejones se le atascó una pierna justamente en una de las alcantarillas, en este caso la tapa. Y yo llevaba un arma en la mano. Y justamente él mismo me dijo: no, por favor, no lo hagas. Por favor, no hagas eso. Y justamente yo molesto le dije: mi hermana no se va a quedar así. Su muerte no quedará impune. Así que lo que hice fue levantar mi arma, cargarla y por último disparar en la cabeza. Y después dije: por mi hermana. Y lo que hice fue regresar a Inglaterra. Decidí continuar con mi rutina diaria, con mi trabajo. Y sobre todo, recordar a mi linda y adorable hermana. Y también lo que hice fue recordar cada momento que viví con mi hermana. Y eso sí, si alguien está leyendo esta carta, eso quiere decir que yo ya estoy muerto. Esto que acabo de contar, es una carta
que él mismo escribió. ¿Y por qué él escribió? Porque esto pasó hace más de 128 años. Y eso sí, esta carta al parecer, él la escribió con lágrimas en los ojos. Misma carta que siempre voy a conservar. Y eso sí, esta carta jamás la voy a revelar ni al público ni a nadie. Esta carta a los familiares del hermano de Mary me pidieron de favor que jamás la mostrara y sobre todo que jamás permitiera que alguien la leyera. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.